Muy bien, muy buenas noches entonces con todos. Vamos el día de hoy a terminar con esta interacción sobre estructura. Nos faltaba lo que era platea, y en platea los coeficientes de rigidez se van a calcular exactamente lo mismo que cuando se calcula una zapata, con la intención de que es toda el área respectiva, ¿no? Y la carga es total del edificio más la carga del peso de la platea entre el área de la platea, la presión estática. Y después el resto sigue exactamente lo mismo. Masas, ¿no? Mientras que una zapata por proporción de lados se interpreta como un paralelepípedo. Una platea una lámina rectangular delgada. En consecuencia, las masas de la platea que van a estar en el centroide si tenemos proporciones de lados o dimensiones, A, B y C, eje X, Y y Z. Entonces, ¿cómo quedarían las masas, ¿no? Masa en X igual masa en Y igual masa en Z, masa de traslación, peso de la platea sobre la gravedad, es decir, peso específico del concreto por A por B por C sobre la gravedad. Tonelada por segundo al cuadrado sobre metro. En cuanto a lo que son las masas de rotación que vamos a tener para el caso de la platea, tendríamos la masa de traslación C medios al cuadrado, masa de traslación por B cuadrado sobre 12. Giro en Y, C sobre 2 al cuadrado, más masa de traslación A cuadrado sobre 12, y la masa de giro en Z, masa de traslación A cuadrado más B cuadrado sobre 12. Todas ellas en tonelada por segundo al cuadrado por metro, ¿no? Todas ellas tienen esa unidad de medida. Así se trabajaría. Después el resto es exactamente lo mismo. En cuanto a lo que es netamente los coeficientes de rigidez, ¿no? Pues bien, todos ustedes tienen el archivo que se les ha entregado de un modelo del examen final, el modelo para el día de mañana. En ese modelo de examen final tienen unas preguntas que vamos a ir contestándolas una por una. Entonces, vamos a resolver este modelo de examen final. Lado izquierdo se puede borrar. ¿Está bien? Ok, por favor. Bien, la primera pregunta, ¿qué es lo que nos indica? Explique el siguiente gráfico e indique qué significa cada parámetro. Tenemos acá K sub X, K sub Y, K sub Z. K sub X viene a ser el coeficiente de rigidez de desplazamiento elástico uniforme en la dirección.
X. K sub Y, coeficiente de rigidez de desplazamiento elástico uniforme en Y. K sub Z, coeficiente de rigidez de compresión elástica uniforme. Luego vienen los coeficientes de rigidez en cuanto a lo que es los giros respectivos, ¿no? K phi en X viene a ser el coeficiente de compresión elástica no uniforme alrededor del eje X. K phi Y viene a ser el coeficiente de rigidez de compresión elástica no uniforme alrededor de Y. K psi en Z viene a ser el coeficiente de rigidez de desplazamiento elástico no uniforme, ¿no? Ahí tendríamos la primera pregunta. Entonces, lo pasamos por acá, el solucionario de ese examen, de ese modelo de examen. Entonces, el solucionario del examen final. Pregunta número 1. K sub X, coeficiente de rigidez. De desplazamiento elástico uniforme en X. Luego en Y, coeficiente de rigidez, desplazamiento elástico uniforme en Y. K sub Z, coeficiente de rigidez, de compresión elástica uniforme. Si quiero, lo puedo discretizar por nudos o también lo puedo dividir entre el área y obtengo como un balasto vertical por toda la superficie. K phi en X viene a ser el coeficiente de rigidez de compresión elástica no uniforme alrededor del eje X. Luego K phi Y, coeficiente de rigidez de compresión elástica no uniforme alrededor de Y. K psi en Z, coeficiente de rigidez de desplazamiento elástico no uniforme. Muy bien, pregunta 1, ya está respuesta. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Nos dice, indique cómo se obtiene la característica de amortiguación del suelo en función de su amortiguación relativa, coeficiente de rigidez, de interacción sobre estructura y masa de la cementación. También lo habíamos visto, ¿no? Si queremos, en general, B 2 beta raíz de K por M. Para X, Y Z giro en X
giro en Y, giro en Z, ahí está, ¿no? Luego viene la pregunta número 3, que nos indica qué entiende por alabeo en losas, ¿no? Y por qué ocurre. ¿Qué entiende por alabeo en losas y por qué ocurre? Pregunta número 3. Alabeo en losas ocurre cuando, si tenemos una losa con nodos 1, 2, 3 y 4, las componentes vertical suben y las otras descienden, o viceversa, descienden y suben. Eso significa alabeo, que implicaría en la estructura que en estos extremos vamos a tener fracturas, ¿no? Daños en las losas. ¿Por qué ocurre? ¿No? Si se considera la interacción sobre estructura. Si no se considera la interacción sobre estructura, no lo vamos a poder ver el alabeo en losas, ¿no? Pregunta número 4. O dice, si al analizar una edificación se obtienen mayores fuerzas internas sin interacción que con el modelo de interacción suelo-estructura, ¿usted afirmaría que su modelación ha sido correcta o no? ¿Y por qué? Mayores fuerzas sin interacción que con el modelo de interacción. Pregunta número 4. Sabemos de que la fuerza de interacción debe de ser menor a la fuerza sin interacción. Entonces lo que me dice, si obtiene mayores fuerzas internas sin interacción, es encontrado que con el modelo de interacción afirmaría que su modelación ha sido correcta. Sí. ¿Y por qué? Porque la cimentación ya está absorbiendo esfuerzos. Absorbe esfuerzos y retransmite una menor cantidad a la superestructura. Que es lo contrario al empotramiento, la superestructura se va a sobreesforzar. El empotramiento, la superestructura se sobreesfuerza.
Pues bien, pregunta número 5. Nos pide indicar 3 aportes del modelo dinámico de interacción sobre estructura de Rayán y Munirudrata, de la India. ¿Qué aportes nos dejó este modelo? Primer aporte, las conexiones a nivel de entrepisos es elástica. Segundo, se consideró el comportamiento elástico y amortiguación del suelo. Amortiguación del suelo. En las direcciones X, en la horizontal y rotacional, perpendicular al plano de la figura. Consideró la masa de la cimentación. Ahí están los aportes de Rayán y Munirudrata. Luego viene un problema que es el número 6, la pregunta 6, que es de un grado de libertad. Nos piden determinar la frecuencia y el periodo de vibración libre de una zapata de 12 metros cuadrados de área, que se transmite una presión uniforme sobre el terreno. La masa de la zapata es de 30 toneladas, la masa del suelo ubicado sobre la zapata es 4,5 y el coeficiente de balasto es 25 meganewton sobre metro cúbico, ¿no? Eso nos están dando como información. Entonces debemos de determinar periodo y frecuencia. Por favor, a ver si lo resuelven y me dan una respuesta rápidamente, ¿ya? A ver, unos 5 minutitos y me dan respuestas, ¿ya?